En este segundo bloque vamos a hablar ya de la discriminación sistemática. Estaba discutiendo con un profesor este tema, porque es un tema muy interesante. Él me decía que no le gustaba usar la palabra discriminación porque es un eufemismo, y que él decía, no, hay que decir racismo o xenofobia, hay que decir de una vez el concepto, porque el concepto de discriminación también ha sido usado por las clases dominantes. Si ustedes miran el discurso de los políticos en campaña, no importa que sea de izquierda, que sea de derecha, que sea de centro, ellos repiten casi lo mismo. Ellos dicen, no, vamos a acabar con la discriminación, vamos a fomentar el enfoque de género, vamos a buscar una democracia verdadera, vamos a lograr la justicia social. Pero la retórica es un arte discursivo que a veces permite engañar, no siempre, porque la retórica no significa engaño, sino que la retórica es capacidad de convencimiento. Y si algo ha tenido la clase dirigente en Colombia ha sido capacidad de convencimiento. Hay un libro muy interesante que les quiero recomendar, si de pronto no lo conocen. Se llama Del poder y la gramática. Lo escribe un británico, pero que lleva más de 60 años estudiando la historia de Colombia. Ese británico sabe más de historia de Colombia que nosotros. Malcolm Dees se llama el escritor británico, y él ahí sostiene una tesis muy interesante, y es la forma como han usado los latinismos, los eufemismos, la gramática, la retórica, el poder de persuasión para engañar al pueblo. Por eso acá en Colombia se confunde populismo con demagogia. Por ejemplo, ellos se insultan entre sí. Iván Duque, populismo de derecha. Gustavo Petro, populismo de izquierda. O sea, se insultan entre ellos mismos. Pero el concepto de populismo no debería ser un insulto, debería ser un halago, porque ustedes saben que ismo significa doctrina, y populi es una voz latina que significa pueblo. Entonces el populismo es la doctrina del pueblo. Entonces, ¿cómo va a ser mala una doctrina del pueblo? Lo que es malo es la demagogia, que la demagogia es engañar al pueblo para lograr fines electorales. Y quiero que pensemos algo para que miremos lo que decía Camilo sobre el tema de las leyes sistemáticas. Hay un malentendido, y eso lo hablamos ayer en la clase de la Universidad Nómada de Política y Medios de Comunicación. Una periodista de RCN le preguntó a Gustavo Petro, ¿va a desmontar el SMAT? Y Petro le respondió lo siguiente: el SMAT no está funcionando bien, la policía hay que reestructurarla y darle un enfoque de diálogo y acompañamiento. Entonces, estos Robocops que se llamaban SMAT se van a empezar a llamar Unidad de Apoyo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Así se van a llamar estos señores. Entonces, hubo gente que interpretó eso como, es que Petro va a desmontar el SMAT. Porque usted sabe que un verbo lo cambia todo. O sea, una cosa es desmontar y otra cosa es reestructurar. Entonces, este señor Petro dijo que iba a reestructurar el SMAT, o sea, que los iba a convertir en una especie de cuerpo deliberante, que entre otras cosas, eso puede ser hasta anticonstitucional, porque la policía, dice la Constitución Política del 91, que es una fuerza no deliberante. O sea, y Petro está volviendo a la policía una fuerza deliberante. Entonces, ellos van a llegar, antes de tirar gases lacrimógenos, van a llegar a dialogar. Pero hasta el momento no ha pasado eso. O sea, en el Huila ya hubo una familia que recibió gases lacrimógenos, y en Caloto, Cauca, ya hubo unos indígenas que recibieron gases lacrimógenos. Entonces, eso está generando que
hayan fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, y la principal crítica es que Petro es un mentiroso, es un demagogo, porque Petro dijo que iba a desmontar el SMAT y no lo ha desmontado. Pero pues hay que hacer una salvedad ahí. El nuevo SMAT apenas lo están construyendo y ya se va a llamar unidad de acompañamiento, pero también hay que hacer otra salvedad, que Sanabria, que es el nuevo director de la Policía Nacional, dice que no se puede dejar de implementar los gases lacrimógenos, que porque hace parte del protocolo de Naciones Unidas. Entonces, el presidente de Colombia no es Petro, el presidente de Colombia es Naciones Unidas. Pero es que Petro es amigo de Estados Unidos, dice por ahí un periódico marxista. Yo tengo una lectura muy particular de eso. Hemos dicho que uno de los legados coloniales es básicamente que Colombia era dependiente del Imperio Británico, y al ser dependiente del Imperio Británico, entonces no podía tomar grandes decisiones económicas, y que después de la pérdida de Panamá, Colombia cambió de jefe otra vez, y ya Estados Unidos se volvió el jefe de Colombia. ¿Cuáles son los síntomas para saber que Colombia es un patio trasero de Estados Unidos? Usted ya lo conoce. Primero, pérdida de Panamá. Segundo, masacre de las bananeras con la complicidad de la multinacional United Fruit Company. Tercero, magnicidio contra Gaitán. Cuarto, código Urdaneta. Con el código Urdaneta, el subsuelo colombiano ya le pertenece a Estados Unidos. Quinto, el plan Cóndor. Sexto, el plan Colombia. Séptimo, bases militares en Colombia. Octavo, Colombia socio mayor de la OTAN. Entonces, ni Petro, ni ningún presidente que sea progresista va a declarar la guerra a Estados Unidos, o va a decir que Estados Unidos es un imperio macabro. ¿Qué fue lo primero que hizo Petro cuando fue electo? Reunirse con el jefe, con Biden, que entre otras cosas, los seguidores de Donald Trump decían que Biden era castrochavista. Entonces se reunieron dos castrochavistas. Pero ¿qué pasa si Petro se pone a pelear con Biden? Le pasa lo mismo que a Chávez, le pasa lo mismo que a Maduro, le quiebran la economía. O sea, los gringos hacen así: no le compren a Colombia. Rusia ha podido resistir, pero es que Rusia es una potencia nuclear, y Rusia es una potencia en cereales, es una potencia en gas natural. En Rusia tiene con qué soportar una sanción de Estados Unidos, Colombia no. Que es que Petro debería ser como Putin. Petro no tiene las condiciones para ser como Putin. Entonces hay un periódico que se llama Nueva Democracia, que decía que Petro quería quedar bien con Dios y con el diablo, pues queriendo decir que Petro quería quedar bien con Estados Unidos y con Venezuela, que quería quedar bien con la izquierda y con la derecha. Y es que gobernar es una cosa muy jodida, porque si Petro pelea con Estados Unidos, los destruyen, y si Petro sigue peleando con Nicolás Maduro, mucha gente en la frontera va a seguir sufriendo. Entonces, de cierta manera, a los presidentes les toca ser tibios, como decimos aquí, les toca ser tibios, y uno lo entiende desde el lado estratégico. Sin embargo, uno que espera de Petro, que cumpla por lo menos a la educación superior. ¿Cuál va a ser la exigencia que hay que hacerle a Petro? La más grande, no tanto que pelee con Estados Unidos o que se enfrente tú a tú con Estados Unidos, no tenemos cómo. Pero Petro hizo una promesa de campaña que está grabada, y cuando algo está grabado, el que lo dijo está jodido. O sea, Petro dijo 14 billones de presupuesto anual para educación superior, y eso está grabado, hasta lo tenemos grabado en la Universidad Nómada también. Entonces, todavía estamos con el presupuesto de Duque, pero en el 2023 el movimiento estudiantil, los sindicatos, sindicato de docentes, le van a exigir eso a Petro, y si Petro no cumple,
probablemente habrá un estallido social parecido al del año pasado. Y por eso hay cosas que si no se cumplen se convertirían en demagogia. Y por eso, ya para redondear la pregunta del compañero, hay unas leyes que no permiten que la educación en Colombia y que la sociedad prospere. Por ejemplo, la ley 30. La ley 30 tiene al borde de la quiebra las universidades estatales. Entonces, si el actual gobierno realmente representa un cambio, tiene que buscar la forma de eliminar la ley 30. Porque, por ejemplo, la ley 30 dice que los docentes de cátedra no son servidores públicos ni trabajadores oficiales, sino que son contratistas, nada más. Es decir, que no tienen derecho a que se rija por el Código Sustantivo del Trabajo. Y también hay otra discusión que va más allá de la educación, y es el tema de la reforma laboral en Colombia, que ya no solamente abarcaría a los trabajadores de la educación, sino a cualquier trabajador en Colombia. El nuevo gobierno, a través de la ministra del Trabajo, dice que se van a eliminar los contratos por prestación de servicios, porque esos contratos son totalmente explotación. Y la oposición, sobre todo la revista Semana, dice que Colombia va a tener un desempleo del hijo de madre, que porque 600.000 personas solamente con esa decisión van a perder sus empleos. Entonces, son medidas que se pueden convertir en armas de doble filo, y hasta la oposición podría tener razón en que, bueno, puede haber más desempleo, pero los que van a quedar empleados van a quedar con mejores contratos. Y acá de nuevo tiene que haber sabiduría, y la sabiduría no es otra cosa que el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre lo que son los contratos y lo que es la condición laboral. Por eso en Colombia se vienen grandes debates. Y por ahí alguien me decía, pero es que este gobierno va a llevar el país a la quiebra. Pero es que Colombia, desde la guerra de los 1000 días, está al borde de la quiebra. O sea, Colombia está desangrada. Colombia tiene que ser muy rica para que, habiendo tenido tantos presidentes ladrones, siga siendo todavía un país con alguna esperanza y con alguna gente comiendo todavía, porque hay gente que está muriendo de hambre en nuestro país y ningún gobierno ha podido cambiar eso. Entonces, para aportar a lo que dice el compañero, no solamente basta con la ley, porque nada nos ganamos con que deroguen la ley 30 y que se inventen una ley peor, o nada nos ganamos con que se eliminen los contratos de prestación de servicios y que se queden desempleadas miles o millones de personas. Entonces es un asunto muy delicado, pero hay otro mucho más delicado, y también tiene que ver con los fracasos de anteriores gobiernos y con el gran problema en Colombia, que es la reforma agraria. Porque López Pumarejo fue un presidente montado por el Partido Liberal y por el Partido Comunista. Aunque parezca increíble, el que le quita el derecho a votar al Partido Comunista en Colombia fue el dictador Gustavo Rojas Pinilla, pero trajo la televisión. O sea, le quitó el derecho al Partido Comunista de votar, pero trajo la televisión. Entonces, el dictador Gustavo Rojas Pinilla acabó con algo que era bueno para la democracia, pero es el Partido Comunista y el Partido Liberal los que en 1934 montan a Alfonso López Pumarejo. Por eso dice la historia oficial que es el gobierno más cercano al progresismo, o el gobierno más cercano a la izquierda en la historia de Colombia. Es una tesis polémica, pero el señor hizo cosas buenas, no se puede negar que hizo cosas buenas por la educación estatal, intentó una reforma agraria, pero en eso sí fracasó. En su segundo gobierno mejoró ciertas condiciones de la clase trabajadora, el horario de 8 horas se ganó en esa época, ciertas prestaciones sociales que luego quitó Uribe se ganaron en esa época,
Entonces, en medio de tantos godos, de tanto exterminio, masacre de las bananeras, crisis económica mundial, 2 guerras mundiales, en medio de todo eso, López Pumarejo hizo algunas cosas buenas, pero su hijo López Miquelsen hizo un robo, y por culpa de ese robo, López Pumarejo tuvo que renunciar, y sacan en el billete de 20.000 al hijo, al ladrón, en vez de sacar al papá que hizo más méritos para estar en el billete. Entonces mire, esa es la historia de Colombia. Por eso digo yo que con ese proyecto de la Universidad Nómada de Historia de los Billetes podemos encontrar muchas cosas interesantes, ¿verdad? Estos porque aparecen en el billete, o sea, porque aparece este sí y este no. Y por eso es muy importante que sigamos en ese proceso de reflexión. Bueno, ¿el compañero tiene algún comentario más, alguna inquietud o alguien quiere comentar algo? Bueno, ya para despedir este espacio, pues, yo tengo básicamente 2 conclusiones para compartirles. La primera, que tratemos de leer las 2 historias, porque si bien la historia oficial tiene muchas falsificaciones, de todas maneras hay que conocerla para poder criticarla. Hay mucha gente que dice, no, yo no veo Caracol, yo no veo RCN, yo no leo a Semana. Y yo les digo, no, yo sí los leo, yo sí los veo, para poderlos criticar. Entonces, lo mismo digo yo de la historia oficial, hay que estudiarla, hay que leer qué dice el periódico El Colombiano, que yo tengo un libro de historia del periódico El Colombiano y lo compré solamente para criticarlo. Enrique Serrano es un historiador que tiene mucha reputación en Colombia y ha escrito varios libros y ha dado conferencias que han visto millones de personas. Pero Enrique Serrano es como Sergio Fajardo reencarnado en historiador. O sea, la historia más tibia que yo he leído de Colombia es la de Enrique Serrano. Por ejemplo, él dice que la mayoría de la historia de Colombia ha sido pacífica, o sea, que las guerras han sido menos. Una tesis bastante polémica. Y otra es que en Colombia ha habido 5 genocidios muy delicados y Enrique Serrano no los menciona. Por ejemplo, la Navidad Negra en Pasto, cuando Simón Bolívar ordenó masacrar el pueblo pastuso. Enrique Serrano no habla de eso. 2, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, la masacre a los sastres, que unos sastres le protestaron al gobierno porque trajo unos uniformes importados del ejército en vez de comprarle a los artesanos locales, y en esa protesta mataron a varios manifestantes. No habla de eso. 3, la masacre de las bananeras, con la complicidad de la multinacional estadounidense United Fruit Company, del gobierno conservador de Abadía Méndez y del general Cortés Vargas. Tampoco habla de eso. 4, el genocidio contra la Unión Patriótica. En Colombia exterminaron prácticamente un movimiento político, algo que solamente ha pasado en los países más violentos del mundo. Las cifras oficiales dicen que son 4.000, las cifras alternativas dicen que son 6.500, pero así hayan sido 4.000 o 6.500, lo que pasó contra la Unión Patriótica fue un genocidio, porque eran civiles haciendo política de izquierda de manera democrática. Hoy tenemos a una sobreviviente de la Unión Patriótica como ministra, que fue nadaísta también, Patricia Ariza. Ella fue sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica, eso es bueno. Y el último, los falsos positivos, que es quizás el mayor crimen de terrorismo de Estado de toda la historia de Colombia. La cifra oficial dice 6.402, pero el diario británico The Guardian dice que son 10.000. Bueno, realmente tampoco importa las cifras. El hecho es que los falsos positivos no solamente son ocultados por la cartilla santillana, sino que también son ocultados por diferentes medios y por historiadores como Enrique Serrano. Entonces,
ese tipo de historia hay que leerla, pero para poder criticarla. Lo mismo que Jorge Orlando Melo, Antonio Caballero, Álvaro Tirado Díaz, son historiadores que cuentan hechos que son verdaderos, pero son muy tibios para hablar del terrorismo de Estado. Y por eso mi segunda conclusión es muy sencilla. Como la historia oficial ha silenciado el terrorismo de Estado, hay que reescribir con mayor rigor y con mayor constancia una historia que hable de los vencidos, que hable del terrorismo de Estado. Porque es que la historia oficial solamente habla del terrorismo de las guerrillas. Si ustedes leen los libros de Enrique Serrano, hablan de las masacres guerrilleras, de las tomas guerrilleras. Entonces, ya la historia oficial ha hablado demasiado del terrorismo de la guerrilla. Entonces, hay que crear una historia de colonial, una historia, entre comillas, de vencidos. Y en esa historia de vencidos, empezar a hablar no solamente de las masacres de paramilitares, sino de las más graves, que son las directamente de los gobiernos de turno. Y esos 5 hechos que les mencioné no pueden faltar ahí. Bueno, les agradezco mucho haber compartido este rato. Les cuento que mi nombre es Wilmer Zuleta, para quienes no me conocen, docente universitario en el área de historia, también en el área de lenguaje. Hace 5 años hemos creado un proyecto que se llama Universidad Nómada, que consiste en crear espacios como este con las comunidades para hablar de temas que nos competen como ciudadanía. Y pues hasta la fecha pues ya tenemos 1126 videos de diferentes sesiones que hemos hecho en distintas áreas del conocimiento. Pues hemos trabajado no solamente historia, sino también temas de política, temas de literatura, temas hasta de inglés. O sea que hemos trabajado hasta el idioma del imperio, pero el idioma del imperio sin un enfoque imperialista. Entonces pues les invito a que miren el material que tenemos ahí en YouTube, en el canal de la Universidad Nómada, y también pues en el perfil personal de Wilmer Alberto Zuleta López he publicado algunos videos en el canal personal de YouTube. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima.